En el corazón de California del Norte, entre colinas ondulantes y bosques frondosos, se encuentra el pintoresco pueblo de Oak Ridge. Con poco más de 15.000 habitantes, este rincón del mundo parecía ser el epítome de la vida tranquila y perfecta en un suburbio estadounidense. Las calles arboladas, las casas victorianas bien cuidadas y la sensación general de seguridad y comunidad hacían de Oak Ridge un lugar donde muchos soñaban con criar a sus hijos y envejecer en paz. Sin embargo, bajo esta fachada de perfección suburbana, se gestaba una tormenta que pronto sacudiría los cimientos mismos de esta comunidad aparentemente idílica. En el centro de esta historia trágica se encontraba la familia Sullivan. Thomas Sullivan, un respetado cirujano cardiotorácico del Hospital Memorial de Oak Ridge, su esposa Rebecca, una profesora de arte a tiempo parcial en la escuela secundaria local, y su hijo de 17 años, Alex, residían en una hermosa casa victoriana en la calle Maple. Desde fuera, parecían la familia perfecta, exitosos, atractivos y queridos por todos los que los conocían. Rebecca Sullivan, a sus 42 años, seguía llamando la atención con su larga melena castaña y sus cautivadores ojos verdes. Había renunciado a una prometedora carrera en diseño gráfico para criar a Alex, pero recientemente había comenzado a sentirse inquieta e insatisfecha. Thomas, absorbido por su exigente trabajo y sus frecuentes guardias, a menudo estaba ausente de la vida familiar. Cuando estaba en casa, se mostraba distraído y distante, con la mente aún puesta en sus pacientes y las presiones de su trabajo. Alex Sullivan era un estudiante popular en su último año en Oak Ridge High, conocido por su naturaleza despreocupada y su ingenio rápido. Destacaba tanto académicamente como en la cancha de baloncesto, donde jugaba como base para el equipo de la escuela. Entre sus amigos más cercanos estaba Jason Reeves, un chico encantador y atlético de origen menos privilegiado. Jason pasaba mucho tiempo en la casa de los Sullivan, a menudo uniéndose a ellos para cenar o quedándose a dormir los fines de semana. Fue durante una de estas visitas casuales cuando saltó la primera chispa entre Rebecca y Jason. Alex se había ido a dormir temprano, agotado por un extenuante entrenamiento de baloncesto, dejando a Jason a solas en la cocina con Rebecca mientras ella limpiaba después de la cena. Su conversación, que normalmente se limitaba a pequeñas charlas corteses, tomó un giro inesperado. «Señora Sullivan», dijo Jason, apoyándose en la encimera, «siempre me he preguntado, ¿por qué dejó su carrera en diseño gráfico? Alex mencionó que era realmente buena en eso». Rebecca, sorprendida por la pregunta, levantó la vista de los platos. «Oh, es solo una de esas cosas», dijo con una sonrisa nostálgica. «A veces la vida te lleva en direcciones diferentes». Los ojos de Jason se encontraron con los de ella con una intensidad que hizo que a Rebecca se le cortara la respiración. «Es una lástima», dijo suavemente. «Apuesto a que era increíble. Tiene un ojo artístico impresionante». El cumplido, viniendo del amigo adolescente de su hijo, debería haber incomodado a Rebecca. En cambio, sintió un aleteo en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Lo descartó como un desliz momentáneo, pero la semilla ya estaba plantada. Durante las siguientes semanas, Rebecca se encontró esperando con ansias las visitas de Jason más de lo que le gustaba admitir. Se esmeraba más en su aspecto cuando sabía que él estaría por allí, y sus conversaciones se volvieron más largas y personales. Jason, por su parte, parecía igualmente atraído por ella, sus ojos siguiendo sus movimientos, buscando excusas para estar cerca de ella. La situación llegó a su punto crítico una tarde lluviosa, cuando Jason apareció en la casa inesperadamente. Alex estaba en el entrenamiento de baloncesto y Thomas estaba en cirugía. Rebecca, sola en casa, invitó a Jason a entrar para resguardarse de la lluvia. Mientras estaban de pie en el vestíbulo, con Jason goteando agua sobre el suelo de madera,
La tensión entre ellos era palpable. Sin decir una palabra, Jason se acercó, su mano extendida para apartar un mechón de pelo de la cara de Rebecca. El contacto envió una descarga eléctrica a través de ambos, y antes de que ninguno pudiera pensarlo mejor, sus labios se encontraron en un beso apasionado. Ese beso marcó el comienzo de una aventura peligrosa e intoxicante. Rebecca y Jason comenzaron a verse en secreto, robando momentos cuando podían. Aulas vacías después de la escuela, lugares apartados en el parque local, incluso encuentros arriesgados en la casa de los Sullivan, cuando estaban seguros de que no serían descubiertos. Para Rebecca, la aventura era un salvavidas, haciéndola sentir joven y deseada de nuevo. Jason, infatuado con la mujer mayor, se deleitaba con la emoción y la naturaleza prohibida de su relación. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la culpa comenzó a pesar sobre Rebecca. Cada vez que veía a Alex, cada cena familiar en la que Jason estaba presente, se sentía como una traición. Jason también comenzó a sentir la tensión de mantener su secreto. La emoción de la aventura estaba dando paso a la ansiedad y el miedo al descubrimiento. A medida que se acercaba el verano, trayendo consigo la promesa de más tiempo libre y potencialmente más oportunidades de estar juntos, tanto Rebecca como Jason se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar. Ninguno estaba preparado para lo drástico que sería ese cambio. Era una cálida noche de junio cuando todo se desmoronó. Los Sullivan estaban organizando una fiesta de graduación para Alex y sus amigos. El patio trasero estaba lleno de risas y el tintineo de vasos mientras adolescentes y padres se mezclaban. Rebecca, interpretando el papel de la anfitriona perfecta, circulaba entre los invitados, pero sus ojos seguían desviándose hacia Jason, que estaba junto a la piscina con Alex y algunos otros compañeros de clase. Thomas, notando la distracción de su esposa, siguió su mirada. Algo en la forma en que Jason miraba a Rebecca hizo sonar las alarmas en su mente. Había estado tan absorto en el trabajo que no había notado los cambios en el comportamiento de su esposa durante los últimos meses. Las llamadas telefónicas secretas, las ausencias inexplicadas, el renovado interés en su apariencia. Ahora, observando la sutil interacción entre Rebecca y Jason, las piezas comenzaron a encajar. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a irse, Thomas llevó a Rebecca aparte. «Tenemos que hablar», dijo, con voz baja y controlada, «después de que todos se hayan ido». Rebecca sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al oír el tono de su marido. Asintió, forzando una sonrisa mientras se despedía de los últimos invitados. Jason se quedó rezagado, lanzándole una mirada interrogante, pero ella negó ligeramente con la cabeza, instándolo en silencio a que se fuera. Una vez que estuvieron solos, Thomas confrontó a Rebecca con sus sospechas. Al principio, ella trató de negarlo, pero enfrentada a la furia silenciosa de su marido y al peso de su propia culpa, finalmente se derrumbó y confesó la aventura. La reacción de Thomas fue fría y calculada. «Lo terminarás inmediatamente», dijo, con voz desprovista de emoción. «Y Jason nunca volverá a poner un pie en esta casa. Si no cumples, me aseguraré de que Alex sepa exactamente qué tipo de madre tiene». Rebecca, con el rostro manchado de lágrimas y temblorosa, aceptó los términos de Thomas. Pero mientras yacía despierta esa noche, escuchando la respiración constante de su marido a su lado, se dio cuenta de que no podía soportar la idea de no volver a ver a Jason. Al día siguiente, mientras Thomas estaba en el hospital y Alex había salido con amigos, Rebecca llamó a Jason y le pidió que se encontraran en un motel a las afueras de la ciudad. Necesitaba verlo una última vez, explicarle por qué no podían continuar su relación. Jason llegó a la habitación del motel, su rostro una mezcla de preocupación y esperanza. Cuando Rebecca le contó sobre el ultimátum de Thomas, la expresión de Jason se endureció. «No tenemos que terminar esto», dijo,
tomando las manos de ella entre las suyas. «Podríamos irnos juntos, comenzar una nueva vida en otro lugar». Rebecca se sintió tentada, más tentada de lo que quería admitir. Pero la idea de dejar a Alex, de convertirse en el tipo de madre que abandona a su hijo por un hombre más joven, era demasiado para soportar. «No podemos», dijo suavemente. «Esto tiene que ser un adiós». Lo que sucedió a continuación sería objeto de debate y especulación durante meses. Según el testimonio posterior de Jason, Rebecca se volvió histérica, alternando entre rogarle que se quedara y empujarlo para que se fuera. En el calor del momento, afirmó, ella amenazó con decirle a todos que él se había aprovechado de ella, que la había coaccionado para tener la aventura. Jason, aterrorizado ante la idea de que su vida fuera arruinada, reaccionó violentamente. Agarró a Rebecca por los hombros, sacudiéndola, tratando de hacerla entrar en razón. Pero en su ira y miedo, subestimó su propia fuerza. La cabeza de Rebecca se echó hacia atrás, golpeando la esquina de la mesita de noche con un crujido escalofriante. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego Rebecca se desplomó en el suelo, con una delgada línea de sangre brotando de su sien. Jason se quedó paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se arrodilló junto a ella, buscando su pulso, no encontró ninguno. En un estado de shock y pánico, la mente de Jason trabajaba a toda velocidad. No podía llamar a la policía. ¿Quién creería que esto había sido un accidente? ¿Que no había tenido la intención de lastimarla? Con manos temblorosas, comenzó a limpiar la habitación, limpiando superficies, recogiendo cualquier evidencia de su presencia. Luego, en una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida, envolvió el cuerpo de Rebecca en la colcha del motel y lo llevó a su auto bajo el manto de la oscuridad. Jason condujo durante horas, su mente un torbellino de miedo y arrepentimiento. Finalmente se detuvo en un denso bosque a kilómetros de Oak Ridge. Allí, en una tumba poco profunda cavada apresuradamente con sus propias manos, enterró a la mujer que había amado, la madre de su mejor amigo. Al amanecer, Jason regresó a Oak Ridge, exhausto y entumecido. Se duchó, quemó su ropa y trató de actuar como si nada hubiera sucedido, pero el peso de su secreto ya lo estaba aplastando. Mientras tanto, Thomas Sullivan se despertó y descubrió que su esposa había desaparecido. Al principio, supuso que se había ido temprano a una clase, pero a medida que pasaban las horas sin tener noticias de ella, la preocupación comenzó a apoderarse de él. Al anochecer, sin señales de Rebecca, Thomas llamó a la policía. La detective Sarah Donovan, del Departamento de Policía de Oak Ridge, fue asignada al caso. Una investigadora experimentada con reputación de resolver casos complejos, Donovan sintió desde el principio que este no era un caso ordinario de persona desaparecida. Mientras entrevistaba a Thomas Sullivan, notó la tensión en su voz cuando hablaba de su esposa, la forma en que sus ojos se desviaban cuando le preguntaban sobre su relación. «Doctor Sullivan», preguntó Donovan con un tono cuidadosamente neutral, ¿puede pensar en alguna razón por la que su esposa podría haberse ido voluntariamente? Thomas dudó, luego suspiró profundamente. «Nosotros tuvimos una discusión la noche antes de que desapareciera. Descubrí que estaba teniendo una aventura». Esta revelación cambió toda la dirección de la investigación. Donovan profundizó, presionando a Thomas para obtener detalles sobre el otro hombre. Cuando él admitió a regañadientes que era Jason Reeves, el mejor amigo de su hijo, Donovan sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La siguiente parada de la detective fue la residencia de los Reeves. Jason, pálido y visiblemente nervioso, afirmó que no había visto a la señora Sullivan en días, pero mientras Donovan lo interrogaba, notó que sus manos temblaban y que el sudor perlaba su frente a pesar del fresco aire acondicionado. «Jason», dijo Donovan suavemente, «si hay algo que no me estás diciendo,
Ahora es el momento de ser sincero. Descubriremos la verdad, de una forma u otra. Por un momento, pareció que Jason podría quebrarse. Sus labios se separaron, una confesión en la punta de la lengua. Pero luego sacudió la cabeza, insistiendo en que no sabía nada sobre la desaparición de Rebecca. A medida que los días se convertían en semanas sin señales de Rebecca, la investigación se intensificó. Donovan y su equipo examinaron registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y grabaciones de cámaras de tráfico. Entrevistaron a amigos, vecinos y colegas de Rebecca, construyendo una línea de tiempo de sus últimos movimientos conocidos. Una pieza crucial de evidencia provino de un empleado de una gasolinera que recordaba haber visto el auto de Jason tarde en la noche en que Rebecca desapareció. El auto había estado lleno de barro, recordó el empleado, lo cual era inusual para el vehículo normalmente impecable. Armada con esta información, Donovan trajo a Jason para otra ronda de interrogatorios. Esta vez no se contuvo. Lo confrontó con el avistamiento en la gasolinera, las inconsistencias en sus declaraciones anteriores y la creciente evidencia de su aventura con Rebecca. Bajo la implacable presión del interrogatorio de Donovan, la fachada cuidadosamente construida de Jason comenzó a desmoronarse. En un momento de debilidad, soltó: «Fue un accidente. Nunca quise lastimarla». Con esas palabras, las compuertas se abrieron. Jason se derrumbó, confesando todo: la aventura, la discusión en el motel, la muerte accidental y su decisión desesperada de ocultar el cuerpo. Entre sollozos, guió a la policía a la tumba improvisada donde había enterrado a Rebecca. El descubrimiento del cuerpo de Rebecca Sullivan envió ondas de choque a través de Oak Ridge. Los sórdidos detalles de la aventura y su trágico final se convirtieron en objeto de intensa especulación y chismes. La imagen de la comunidad suburbana perfecta se hizo añicos, revelando las corrientes oscuras que habían estado fluyendo bajo su prístina superficie todo el tiempo. Para Alex Sullivan, las revelaciones fueron devastadoras. De un solo golpe, había perdido a su madre y a su mejor amigo, su confianza en ambos irremediablemente rota. Thomas Sullivan, a pesar de su propio papel en los eventos que llevaron a la tragedia, se convirtió en una figura de simpatía en la comunidad, el marido engañado que quedó para recoger los pedazos de su familia destrozada. A medida que el caso avanzaba a juicio, la fiscalía pintó a Jason como un depredador manipulador que había seducido a una mujer mayor y luego la había matado para mantener en secreto su aventura. El equipo de defensa de Jason argumentó por homicidio involuntario, enfatizando la naturaleza accidental de la muerte de Rebecca y la juventud y pánico de Jason en las consecuencias. La sala del tribunal estaba llena cada día del juicio, con curiosos y representantes de los medios de comunicación compitiendo por asientos. Jason, una vez el adolescente popular y carismático, ahora parecía pequeño y derrotado en el banquillo de los acusados. Sus ojos, antes brillantes de confianza, ahora estaban apagados y atormentados. El caso de la fiscalía era sólido. Presentaron evidencia forense que vinculaba a Jason con la habitación del motel donde Rebecca murió, incluyendo ADN y fibras que corroboraban su confesión. También se enfocaron en el elaborado encubrimiento, argumentando que las acciones de Jason después de la muerte de Rebecca demostraban un intento calculado de evadir la justicia en lugar del pánico de un hombre inocente. El propio testimonio de Jason fue tanto convincente como condenatorio. Habló de su infatuación con Rebecca, cómo su relación había comenzado inocentemente, pero rápidamente se había convertido en una aventura apasionada. Describió la discusión fatal con agonizante detalle, su voz quebrándose al recordar el momento en que Rebecca cayó. «La amaba», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca quise lastimarla, estaba tan asustado». La defensa trató de retratar a Jason como un joven ingenuo que había sido arrastrado a una situación más allá de su control,
manipulado por una mujer mayor y luego atrapado por las circunstancias y el miedo. Trajeron testigos de carácter, maestros, entrenadores y compañeros de clase que hablaron de la buena naturaleza de Jason y su brillante futuro, todo destruido en un trágico momento. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el pueblo de Oak Ridge contenía colectivamente la respiración. El caso había expuesto las fisuras ocultas en su comunidad, forzándolos a enfrentar incómodas verdades sobre la infidelidad, las relaciones intergeneracionales y la capacidad de violencia que puede existir incluso en los individuos más improbables. El jurado deliberó durante 3 días, el peso de su decisión evidente en sus sombrías expresiones mientras volvían a entrar en la sala del tribunal. Cuando se leyó el veredicto, un silencio cayó sobre la multitud reunida. En el cargo de asesinato en segundo grado, encontramos al acusado, Jason Reeves, culpable. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, provocando jadeos y sollozos ahogados desde la galería. Jason permaneció impasible mientras se entregaba el veredicto, su rostro una máscara de resignación. Había sabido, quizás desde el momento en que enterró a Rebecca en esa tumba poco profunda, que este sería su destino. La audiencia de sentencia se celebró un mes después. El juez, teniendo en cuenta la juventud de Jason, su falta de antecedentes penales y las circunstancias del crimen, lo sentenció a 25 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, después de 15 años. Cuando se pronunció la sentencia, Jason finalmente mostró emoción, sus hombros hundiéndose mientras la realidad de su futuro se hundía. Mientras Jason era llevado esposado, el pueblo de Oak Ridge quedó lidiando con las secuelas de la tragedia. El caso había expuesto los peligros de guardar secretos, el poder destructivo del deseo prohibido y la facilidad con la que un solo momento de pánico puede alterar el curso de muchas vidas. La historia de Rebecca Sullivan y Jason Reeves sería recordada durante mucho tiempo en Oak Ridge y más allá. Sirvió como un recordatorio sombrío de que incluso en las comunidades aparentemente más perfectas, la oscuridad puede echar raíces. El pueblo eventualmente sanaría, pero nunca sería el mismo. La pérdida de la inocencia, la traición de la confianza y la impactante revelación de la capacidad de violencia en aquellos que creemos conocer cambiarían para siempre el tejido de la comunidad. A medida que Jason comenzaba su sentencia de prisión, Oak Ridge se quedó para reconstruir sus ilusiones destrozadas. El caso había expuesto los peligros de las apariencias, las devastadoras consecuencias del deseo desenfrenado y la compleja naturaleza de las relaciones humanas. Se erigió como un trágico testimonio del poder de los secretos y la fuerza destructiva del miedo y la desesperación. Conforme pasaron los años, la intensidad del escándalo se desvaneció, pero sus lecciones permanecieron. El caso Sullivan se convirtió en parte de la historia de Oak Ridge, un sombrío recordatorio de las consecuencias de los secretos y la importancia de la conexión genuina. 20 años después de la muerte de Rebecca, Jason Reeves se volvió elegible para la libertad condicional. La noticia reavivó las discusiones en Oak Ridge sobre el perdón, la justicia y las segundas oportunidades. Algunos argumentaban que Jason había pagado su deuda con la sociedad y merecía una oportunidad de redención. Otros sentían que ninguna cantidad de tiempo podría compensar la vida que había tomado y la familia que había destruido. La audiencia de libertad condicional fue un asunto tenso. Jason, ahora un hombre de mediana edad con canas y líneas profundamente grabadas en su rostro, expresó un profundo remordimiento por sus acciones. Habló de los programas que había completado en prisión, la terapia que había recibido y su deseo de enmendar de alguna manera el daño que había causado. «Sé que nunca podré deshacer lo que he hecho», dijo Jason, con la voz cargada de emoción.
No pasa un día sin que piense en Rebecca, en Alex, en el dolor que he causado. Si se me concede la libertad condicional, quiero dedicar mi vida a evitar que otros cometan los mismos terribles errores que yo cometí. La Junta de Libertad Condicional también escuchó a Alex Sullivan, quien había luchado con la decisión de asistir a la audiencia. En un movimiento sorpresivo, Alex habló a favor de la liberación de Jason. «Durante años odié a Jason por lo que hizo», dijo Alex a la Junta. «Pero me he dado cuenta de que aferrarme a ese odio solo me estaba lastimando. Mi madre también tomó decisiones que la pusieron en una posición vulnerable. Lo que sucedió fue una tragedia, pero creo que las personas pueden cambiar. Si Jason realmente se ha reformado, tal vez pueda hacer algo bueno en el mundo». Thomas Sullivan, sin embargo, se opuso a la liberación de Jason. En una declaración escrita leída a la Junta, argumentó que ninguna cantidad de rehabilitación podría equilibrar la balanza de la justicia por la vida que se tomó y la familia que se destruyó. La Junta de Libertad Condicional deliberó durante varias horas antes de llegar a una decisión. Al final, concedieron la libertad condicional a Jason, con estrictas condiciones que incluían asesoramiento obligatorio, restricciones en sus movimientos y la prohibición de contactar a la familia Sullivan o regresar a Oak Ridge. La decisión fue recibida con reacciones mixtas en la comunidad. Algunos lo vieron como una señal de un sistema de justicia que funcionaba como debía, ofreciendo un camino hacia la rehabilitación. Otros sintieron que era una traición a la memoria de Rebecca y un fracaso del sistema para proporcionar una verdadera justicia. Mientras Jason Reeves daba sus primeros pasos como hombre libre en más de 2 décadas, el pueblo de Oak Ridge una vez más se encontró lidiando con el legado de la tragedia que lo había definido durante tanto tiempo. El caso que una vez pareció blanco y negro, ahora se revelaba como un complejo tapiz de fragilidad humana, malas decisiones y consecuencias no intencionadas. Al final, la historia de Rebecca Sullivan y Jason Reeves permaneció como un poderoso recordatorio de la fuerza destructiva de los secretos, la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de largo alcance de decisiones momentáneas. Se erigió como un testimonio de la resiliencia de una comunidad frente a la tragedia y la lucha continua por equilibrar la justicia con la compasión. Mientras el sol se ponía sobre Oak Ridge esa tarde, proyectando largas sombras sobre el jardín conmemorativo, el pueblo pareció exhalar colectivamente. Las heridas del pasado nunca sanarían completamente, pero había una sensación de que tal vez, finalmente, un nuevo capítulo podría comenzar. El legado de Rebecca Sullivan y Jason Reeves sería para siempre parte de la historia de Oak Ridge, un cuento aleccionador y un llamado a la comprensión, tejido en la propia trama de la comunidad.